Hola gente, aquí vengo con mi comentario del capítulo 4 de The Last of Us. Antes que nada, habrá algún pequeño spoiler, ¿vale? Nada importante. Y bueno, ¿qué me ha parecido el capítulo? Pues en mi opinión personal, subjetiva, parcial, sesgada, que se ve que tengo que aclararlo continuamente con nitidez, porque algunos me comentáis, me respondéis como si yo estuviese pretendiendo sentar cátedra, nada más lejos de la realidad. Yo soy un espectador común con su opinión personal y esto es lo que estáis escuchando, mi opinión personal, ¿vale? Esto no es una disertación de nada. Vale, pues lo que quiero decir es que este capítulo 3, en el contexto de los 4 capítulos que ya han salido, pues me sigue pareciendo un poquillo pegote en cuanto a formato por lo menos, independientemente de sus virtudes. Ojo, al menos reconozco que los showrunners han tomado un riesgo interesante al introducir de forma tan temprana un capítulo con este formato. Pero no somos pocas las personas que se han sentido descolocadas por ello, que algunos habríamos preferido que la serie hubiera agarrado más inercia antes de introducirnos un capítulo con este formato autoconclusivo e independiente y tal. Pues sí. Pero he de quitarme de verdad el sombrero ante el director Peter Hoare y el guión de Amazing, que no solo lograron sacar las lágrimas a un montón de tipos rudos, sino que lograron además que esos tipos anunciasen en las redes sociales que habían llorado con el capítulo, algo que no había visto jamás en mi vida. Es la magia del cine. Lograr manipular las emociones con técnicas y recursos de narración cinematográfica para, en este caso, lograr un efecto y una reacción súper dramáticos en la narración de la vida contextualmente apacible, longeva y llena de amor de los protagonistas. Un efecto que se debe, en mi opinión, muchísimo más al hábil empleo del lenguaje cinematográfico que a lo que está realmente sucediendo. Yo, llamadme insensible, personalmente me conmoví más por esta muerte. Ese niño con zapatillas remendadas con cinta adhesiva que no habla seguramente por vivir en un estado constante de shock postraumático y que con toda seguridad ha perdido a toda su familia y visto y vivido cosas horribles. Me dejó mucho más marcado por todo lo que representa. Los niños a los que englobamos bajo la idea de nuestro futuro como las víctimas más vulnerables de este drama. Ese niño simboliza la cruda realidad fuera de las extrañas burbujas de cuasi perfección en las que parece que viven algunos privilegiados. Simboliza la falta de futuro y el declive de la humanidad. Es el heraldo de la destrucción de la esperanza. Es aquello por lo que pienso, deberíamos realmente llorar si es que estamos abiertos a llorar con esta serie. Que por cierto, al rever esta escena, me percaté de una contradicción. Sabemos que los cordones de zapatos son un bien preciado que se llega a cambiar por 1 o 2 cartillas de racionamiento. Sin embargo, los como 4 kilómetros de cordones que tiene este chaval en las zapatillas, ¿no valen nada? Qué poco avispado estuvo ahí Joel, que luego las pasa canutas teniendo que trapichear con cartillas de racionamiento, precisamente. Y para dejar el capítulo 3 de una vez atrás, deciros que yo no soy de esas personas que se forma una opinión inmediata de las cosas y la mantiene férreamente hasta el final de los tiempos, sino que la voy matizando conforme pasa el tiempo en función de la reflexión y del contexto, por lo cual me voy a esperar a que termine la temporada para poder juzgar cómo funciona este capítulo en el conjunto. Bueno, y pasando ya al capítulo 4, pues sí, este es un capítulo que al menos para mí tiene toda esa salsita que yo espero de una serie como The Last of Us. Por un lado, tenemos un par de secuencias emblemáticas calcadas del juego, como la de la revista de Bill que encuentra Ellie en el coche, que ya mostré en el vídeo anterior, o la de la emboscada que sufren Ellie y Joel en Kansas City, que constituye la escena de acción del capítulo, con un momento súper crudo cuando Ellie, y atención spoiler, dispara la pistola que se llevó del búnker de Bill contra un tipo que estaba a punto de matar a Joel. Esta escena también sugiere la idea de que Ellie no es tan psicópata como parecía en el capítulo 3 cuando mató a este infectado de forma tan fría. Además, el capítulo avanza el desarrollo de la relación entre Joel y Ellie. Les vemos por fin conectar significativamente. También se nos van revelando detalles oscuros de Joel, lo que al menos en mi opinión redime un poco la percepción que teníamos muchos al principio de que la serie había suavizado bastante al Joel original, lo cual para mí tampoco era una objeción, sino simplemente un cambio. A ver, repasemos, tenemos homenaje al juego, acción, desarrollo de personajes. ¿Qué más? Pues se nos introduce un elemento misterioso de suspense que no se resolverá en este capítulo, como algo que obviamente se va a descontrolar en el futuro. Y también tenemos un cliffhanger de categoría, no como el truño ese del capítulo 2 de The Witcher, el origen del muñeco de barro. Ah sí, súper importante, también tenemos la introducción de una nueva trama y personajes, que nos dan un contexto más interno de estas bandas organizadas de lo que en el juego vendrían a ser saqueadores, que viven al margen de la Fedra y de otros grupos como los Luciérnagas. Conocemos a Kathleen, quien lidera esta banda en Kansas, que piensa que el altercado en el que se vieron envueltos Joel y Ellie tuvo algo que ver con un tal Henry, un tipo del que se quiere deshacer porque al parecer comprometió al hermano de Kathleen frente a la Fedra. He de decir que la forma de contarnos que esta mujer tiene el corazón como el hielo y no se anda con chiquitas es brutal. Va, aunque ya lo hayáis visto, os lo cuento.
Kathleen tiene encerrado en esta celda a un señor mayor, al cual le quiere sacar información sobre el paradero de diferentes personas, presuntos enemigos del grupo, pero este afirma no saber nada. Descubrimos que este hombre no es alguien random para Kathleen, no solo ha sido su médico, sino que fue el que la trajo al mundo. La conexión emocional entre ellos queda establecida. Entonces Kathleen se entera de las bajas entre sus hombres producidas por el altercado con Joel, y ocurre esto. Se vuelve a la celda donde el médico y ¡pum! De veladas románticas con vino y fresa a esto, el mundo real, baby. Vamos con cosas que me han llamado la atención. La primera es los chistes cortos que Ellie saca de este librito No Pun Intended, volumen 2 de Will Livingston, el cual veo listado en Amazon pero fuera de stock, y que al principio creía que era posiblemente real, pero en realidad parece ser una réplica hecha por una tal Cara Drake. Y es que el librito sale, de hecho, en el juego, en el que vemos que Ellie lo obtiene como regalo de Riley, su amiguita Churri. Lo que me intrigaba es ver cuáles eran las versiones traducidas de los chistes, porque son prácticamente chistes en los que la homofonía y el doble sentido son fundamentales, por lo cual son intraducibles literalmente. Por ejemplo, este, que literalmente sería: no importa cuánto empujes el sobre, que siempre se quedará estacionario. Y la gracia está en que stationary, es decir, estacionario, se pronuncia igual que stationery con E, que es el material de papelería en general. Stationery. Vale, pues veamos la versión del chiste en español de España. Por si no lo sabes, se me da muy bien dormir. Podría hacerlo con los ojos cerrados. Y ahora en español latino. ¿Por qué no se consiguen libros sobre el cansancio? Porque están todos agotados. Venga, otro, que esto al menos a mí me entretiene. What did the mermaid wear to her math class? An algebra. Chiste original literal. ¿Qué llevaba puesto la sirena en la clase de matemáticas? Un sujetador de algas. La gracia es que en inglés álgebra y sujetador de algas se pronuncian prácticamente igual. Algebra. Veamos la versión castellana. ¿Por qué había una bañera en lo alto de la ambulancia? ¡Para llevar la sirena! Veamos la versión en español latino. ¿Qué es una caja que va al gimnasio? ¡Una caja fuerte! Bueno, el caso es que los chistes malos del librito son la forma que tiene Ellie de ir rompiendo un poco la coraza emocional de Joel, y aunque Joel se hace el fastidiado, al final del capítulo la insistencia de Ellie surte efecto con este chiste. Did you know diarrhea is hereditary? What? Yeah. It runs in your genes. Traducción literal. ¿Sabías que la diarrea es hereditaria? Sí, corre en tus genes. Explicación. Jeans, pantalón vaquero, y genes son homófonas en inglés. Jeans. La diarrea es hereditaria porque corre por tus genes. Versión castellana. ¿Sabes cómo se dice diarrea en africano? ¿Qué? Se dice abunda la caca. Versión español latino. ¿Sabías que hallaron el gen de la timidez? ¿Qué? Sí. Estaba escondido. A ver, ¿cuál os ha hecho más gracia? Bueno, pues este tema de cómo la narración desarrolla la conexión entre Joel y Ellie me lleva a unas cuestiones técnicas que encuentro que han sido desarrolladas magistralmente en este capítulo. La primera que me llama la atención es la elección del punto de vista. La escena del tiroteo en la lavandería se nos cuenta íntegramente desde la posición de Joel y Ellie. Esto, por supuesto, en el juego era cuestión de necesidad, pues manejamos a Joel todo el tiempo. Pero en la serie también existía la posibilidad de saltar al punto de vista de los saqueadores que emboscan a Joel y Ellie. Sin embargo, la dirección se decantó por respetar el punto de vista del juego, lo cual no solo se trata de un fanservice que nos traslada la experiencia del juego, sino que potencia la implicación del espectador en la escena, un poco la sensación de primera persona. La tensión es realzada porque, ante una situación de estrés, poseemos la misma limitada información sobre lo que ocurre que los protagonistas, y siempre desde su posición, algo que vimos también magistralmente ejecutado en el capítulo 2 con el ataque de los chasqueadores. De esta forma, durante toda la escena, el espectador se siente asediado junto a Joel y Ellie en la lavandería. La otra cosa que me llama la atención es el uso constante de la cámara en mano, incluso en aquellas escenas con planos fijos. Por un lado, realza la naturalidad del punto de vista del espectador, lo cual repercute en una mejora de la inmersión, y dependiendo del contexto, ayuda a realzar la tensión o la confusión, pero también la intimidad.
Se trata de una técnica orientada a aumentar la implicación o la cercanía del espectador con lo que está sucediendo. Es una buena manera de resaltar el aspecto emocional. Pero el momento en el que esta técnica me ha resultado más aparente ha sido durante esta conversación entre Joel y Ellie. Fijaos en el movimiento sutil, que ya os digo que no se hace hoy generalmente con la cámara a pelo en la mano, sino que se emplean rigs o artefactos que ayudan a calibrar el nivel de movimiento. Técnicamente son planos que en el guión técnico y en el storyboard estarían indicados como planos fijos, sin movimiento, es decir, sin panorámicas, tilts, travelings, etc. Y como diría Galileo, sin embargo, se mueven. Yo no sé cuál es el proceso exacto por el que este sutil movimiento orgánico realza con tanta efectividad la conexión emocional, pero entiendo que nuestra mirada tiene que ir ajustándose continuamente para centrarla en la mirada de los personajes, que es básicamente lo que hacemos cuando vemos la escena. Al ver a los personajes interactuando les miramos a los ojos, y el ligero movimiento de cámara nos obliga inconscientemente a participar de la escena ajustando constantemente, sin darnos cuenta, nuestra mirada. Esto es mucho más parecido a nuestras interacciones reales con otras personas, en las que nuestra cabeza, nuestro cuerpo se mueven constantemente, aun de forma muy sutil, que un plano absolutamente estático, por lo que el movimiento ayuda de alguna manera a disolver la pantalla a un nivel emocional, como frontera entre nuestro mundo real y el espacio de la ficción. Un ejemplo diametralmente opuesto sería la película Barry Lyndon de Stanley Kubrick, en la que la profusión de planos absolutamente estáticos nos hace sentir como si la narración se nos estuviese contando a través de una exposición de cuadros. No solo la composición, sino la elección del comportamiento de la cámara ayuda a realzar la impresión de que cada plano es un óleo del siglo XVIII. Incluso el uso del zoom que hizo Kubrick en esta película, un artificio cuyo abuso es a menudo polémico, fue alabado por el mismísimo Martin Scorsese, porque el zoom aplana la imagen como una pintura del siglo XVIII. Y esto se debe a que el zoom altera la perspectiva, de forma que se difumina la distancia entre objetos que se encuentran en distintos planos, haciendo parecer que se encuentran en el mismo plano. Pero es que además, para que veáis cómo los recursos del lenguaje cinematográfico afectan a nuestra implicación con el relato y los personajes, el uso particular del zoom out sobre un plano estático en Barry Lyndon reduce la importancia de los personajes individuales al ir mostrándonoslos en el contexto de un gran cuadro donde todo está prácticamente inmóvil. De esta forma se logra el desapego emocional y la distancia entre el personaje y el espectador. Estos artificios también tienen una intención simbólica, como en el caso de esta película, Barry Lyndon, la de representar la vanidad y superficialidad que Kubrick asociaba, o buscaba asociar, con la aristocracia británica del siglo XVIII. Como vemos, hay ocasiones en las que no se persigue la implicación emocional del espectador con los personajes, sino todo lo contrario. Pero en esta escenita de The Last of Us se persigue claramente esa conexión. Y bueno, la escena es además casi un bautismo. Es el momento en el que Joel aprueba que Ellie lleve una pistola, el momento en el que confía por fin en su responsabilidad para llevarla. Y en el gesto uno percibe la lucha interior entre el Joel que una vez fue padre y que jamás habría puesto una pistola en manos de su hija, y el Joel pragmático que sabe que esta acción puede salvar su propia vida, y la de Ellie. Otro detallito que me ha gustado es la marquesina de este cine que anuncia 4 películas: American Pie 3, Mystic River, Underworld y Matchstick Men, que fueron estrenadas en cines en Estados Unidos entre agosto y octubre de 2003, por lo que deviene una especie de reloj detenido a la hora del crimen, marcando el momento en el que el mundo se fue a la mierda. Además, no sé si será intencional o no, pero el que aparezca esta referencia a Matchstick Men, los impostores en España y los tramposos en Latinoamérica, lo siento como una especie de anticipación de la emboscada que están a punto de sufrir Joel y Ellie. Y bueno, no quiero enrollarme más. Para mí, en resumen, ha sido un muy buen capítulo que lo tiene prácticamente todo. Nueva trama y personajes, elementos de suspense, escena de acción, desarrollo de personajes, cliffhanger, y no necesariamente tienen que salir infectados para que yo quede satisfecho, porque sabemos que no solamente no son el único enemigo al que se tienen que enfrentar los protagonistas, sino que a menudo no son el peor. Pero dejadme que os diga que a los que flipasteis demasiado con el capítulo 3, entiendo que este capítulo 4 os pudiera parecer algo más flojillo. A mí, por el contrario, me ha parecido excelente. Divertido, a veces brutal, reflexivo, con un puntito emocional, y además hace avanzar significativamente la trama. Pues eso, estoy satisfecho y por lo que veo en el avance del capítulo 5 parece que la cosa sigue pintando muy bien.
Vale, pues os voy dejando. Os anuncio que en breve sacaré mi vídeo sobre el capítulo final de The Witcher, el origen de la materia fecal, y mientras preparo otros materiales, seguramente sacaré 2 vídeos más de los Anillos de Poder, que se me quedaron cosillas en el tintero, y así los que tengáis un poquito de nostalgia podréis curárosla y podréis ver a Celebrimbor y su Tiki Tiki y a Dolor de Pain. Bueno, dejadme ese like si os ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo has hecho, si quieres apoyarme a otro nivel, únete al canal, por favor. También puedes seguirme por estas redes, links en la descripción, y agradecimiento en especial a los miembros del canal. Venga, hasta pronto, chao.